Saludos amigos, soy Wagner Ramírez, licorero artesano. Hoy vamos a hablar del tequila, de su historia y de sus métodos de preparación, porque estamos planeando elaborar un aguardiente a partir de agave con un perfil similar al tequila. Entonces lo primero que tenemos que hacer es entender qué es el tequila. Bueno, es una bebida alcohólica mexicana, ¿sí? Es originaria de México, que se destila a partir de las mieles exclusivamente del agave azul. Pero el tequila no se produce en todo México, tiene denominación de origen, entonces solo en algunos municipios, particularmente en todo el estado de Jalisco. En los municipios de los estados de Guanajuato, Nayarit y Michoacán, que limitan con Jalisco, y algunos municipios de Tamaulipas. Por supuesto que usted puede destilar aguardiente de agave en cualquier parte del mundo, pero para poder etiquetarse aquí como tequila, tiene que cumplir con las normas de la denominación de origen. El tequila, en realidad, es el más famoso y tal vez el más industrial de los mezcales, porque en un momento de la historia existió el mezcal y el tequila no existía, y a partir de un mezcal nace el tequila. Entonces, para entender la historia del tequila, lo que tenemos que estudiar es primero la historia del mezcal. Desde tiempos ancestrales, desde antes que los europeos llegaran a México y conquistaran los pobladores de esa región mesoamericana, ya consumían vino de agave, o vino de maguey, o vino de mezcal. Ellos cortaban las pencas, separaban el corazón, hacían hornos por debajo de la tierra que llenaban con leña y con piedra volcánica, y encima colocaban las piñas del maguey y las cubrían luego con mantas y con tierra y las cocinaban. Después de unos días, cuando ya las piñas estaban cocinadas, las colocaban en unas grandes piedras y con sus herramientas lo machacaban bien para extraerle todo el jugo. Ese jugo dulce lo mezclaban con agua y lo colocaban en tinajas subterráneas también, con capacidades de miles de litros, y lo hacían fermentar. Cubrían con vegetal, con madera o con las mismas pencas del maguey, cubrían esas tinajas de fermentación, y después de varios días ese jugo dulce estaba fermentado y era una bebida alcohólica que era consumida por todo el pueblo. Hay investigaciones científicas que están en desarrollo que sugieren la posibilidad que los indígenas de estas regiones, anterior a la llegada de los españoles, practicaban la destilación de este vino y obtenían un aguardiente de aproximadamente 30 a 40 grados. Esto es muy posible, pero todavía falta investigar un poco más. Eso haría que la destilación del mezcal tenga más de 3000 años acá en América, particularmente en el oeste de México, en la zona occidental. Bueno, lo que sí es cierto es que si esto fuera así, era una bebida muy escasa, muy difícil de preparar y que se destinaba solo para ciertos rituales donde participaban las élites religiosas y políticas. Lo que sí es cierto es que cuando los españoles conquistaron México en el siglo XVI, ya los indígenas consumían de forma ordinaria el vino de mezcal. Y cuando los españoles trajeron mano de obra forzada de Filipinas, estos indígenas filipinos introdujeron a México el alambique filipino,
que tiene unas diferencias ahí particulares con el alambique tradicional. Y así, prontamente los indígenas mexicanos aprendieron a destilar el mezcal. Los filipinos destilaban el vino de cocos y los mexicanos destilaban el vino de mezcal. Y ya a finales del siglo XVI, el mezcal estaba generalizado en occidente de México y se fue expandiendo por todo el país. Mientras tanto, en el Caribe se empezó a destilar el ron a partir de la caña. En la zona del Pacífico de México ya se destilaban los vinos de maguey. Ya en el siglo XVIII, dada su calidad, el mezcal de la ciudad de Tequila se inició a diferenciar y lo iniciaron a producir solo con agave azul y se diferenciaron de esa manera hasta el punto que ya el vino de mezcal se le dejó de llamar vino de mezcal o se le dejó llamar mezcal y se le empezó a llamar mezcal de tequila, y con los años pues se quedó solo tequila, convirtiéndose en el aguardiente más célebre de México. Por lo menos es el más conocido a nivel internacional, el que ha alcanzado mayor producción industrial y que es conocido en todo el mundo. Ya en el siglo XX, el tequila se vendía en Estados Unidos, se vendía en Europa, aquí en mi país también. Es muy popular y muy consumido. Bueno, el tequila se diferencia del mezcal porque el tequila se produce a partir del agave azul. Y para producir mezcal, pues hay otros maguey, otros agaves, como el espadín, por ejemplo, que también vamos a hablar en su momento. El proceso del tequila es muy similar al del agave, pero es un poco más industrial. Las piñas también son gimadas, se le quitan las pencas, se parten a la mitad y se cocinan en hornos de ladrillo o se cocinan en lo que llaman autoclaves, que son más modernos, son de acero inoxidable. Y también se cocinan porque el agave por sí solo no tiene azúcar fermentable. Tiene unos azúcares que se llaman fructanos, y esos fructanos con el calor se generan en fructuosa y en glucosa y en sacarosa, que esos azúcares sí son fermentables. Y una vez que los corazones del maguey están cocinados, pues en la actualidad se muelen con máquinas especiales y se colocan a fermentar con levaduras que ya ellos tienen controladas también, y así se produce pues el tequila. El tequila se destila 2 veces. En la primera destilación ronda el 50%, se le hace una segunda destilación, ronda el 80% y se rebaja dependiendo del país donde se va a exportar. Los de Estados Unidos y los que van para afuera salen a 40, los que se quedan en México pueden salir a 38, aunque también hay tequilas que llegan al 50, 47%, es muy variable, no hay una norma ahí. Eso ya depende del productor, escoge la graduación final para su tequila. El tequila sí hay que dejarlo reposar por lo menos un mes, ya sea en barriles, algunos lo hacen en botellas de vidrio, eso es muy variable, pero hay muchas variedades de tequila y vamos a analizarlas de acuerdo al añejamiento y de acuerdo a su producción también. Bueno, primero hay 2 categorías. El tequila 100% agave, cuya fermentación se hace solo con azúcar de agave azul. Y está el tequila, que puede utilizar hasta un 49% de azúcar proveniente de la caña o del maíz, teniendo un mínimo de un 51% de azúcar proveniente del agave azul. Esos son los 2 tipos de tequilas y se tiene que colocar en la etiqueta qué tipo es. Bueno, una vez que se tiene establecido el tipo de tequila, pues hay clases también dependiendo del añejamiento. El tequila blanco se almacena un máximo de 2 meses en barriles de roble o en barriles de encino, según el productor también, a lo que tengan disposición en la fábrica. Ya más de 2 meses ya no es tequila blanco.
sería un tequila reposado. El reposado se deja un mínimo de 2 meses, pero no más de un año en el barril, y tiene un color un poquito más oscuro. Si se deja entre un año y 3 años, estamos hablando de un tequila añejo, que ya tiene un color más oscuro y unas notas ya con mucho más personalidad. Si se deja más de 3 años, estamos hablando de un tequila extra añejo. Y ya esos son palabras mayores, de precio y calidad. Y finalmente están llamados los tequilas jóvenes, que es mezclar un tequila blanco con reposado o con añejo para obtener unas tonalidades doradas y tener las bondades frutales del tequila blanco y las complejas especias aromáticas de los tequilas reposados o añejos. Los barriles pueden ser nuevos, que es el que da mayor sabor a tequila, y puede ser encino o puede ser roble americano, que son los que están nativos en México y son los que se utilizan mucho. Pero también los productores pueden comprar barriles que añejaron whisky, que añejaron vino, que añejaron brandy, para darle otro perfil de sabor al tequila, más complejo, y también es una práctica muy usual. Y también se pueden mezclar. Los tequilas se pueden mezclar, se puede poner un 50% añejado en un barril de whisky y un 50% de un tequila añejado en un barril nuevo. Bueno, a partir de aquí entendemos básicamente qué es el tequila, y en un próximo video les voy a presentar un experimento en el cual destilé un aguardiente de agave azul. Espero que les haya gustado este video. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.